En la palabra de Dios encontramos grandes enseñanzas para nuestra vida, pero una de esas enseñanzas tan especiales la vemos en el Evangelio según Juan en el capítulo 15, donde el Señor Jesús, hablando acerca de la importancia de permanecer en Él, dice dos cosas que para mí son de mucha importancia y que quisiera compartirlas con ustedes en el día de hoy. El Evangelio según Juan capítulo 15 en el verso número 5, el Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y si le leo el verso 6, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Así que en esta enseñanza vemos que el Señor Jesús está capacitando a sus discípulos y los está preparando a ellos para el futuro. Yo creo que el Señor, Él sabe las experiencias que los discípulos van a tener, cómo sus ministerios en algún momento van a ser ministerios muy poderosos, van a ser usados por Dios de una manera muy especial. Nosotros incluso vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles la manera tan extraordinaria como el Señor Jesús usaba a hombres como el apóstol Pedro, que una de las cosas que uno se admira es que dice la palabra de Dios que las personas colocaban los enfermos en las calles para que al pasar el apóstol Pedro, siquiera su sombra cayera sobre los enfermos y ellos fueran sanos. Así que esos hombres, ellos estaban frente a que Dios los iba a usar de una manera muy grande, de una manera muy poderosa. Pero el Señor Jesús, que conoce ello, que conoce el futuro de ellos, les advierte de la importancia de que ellos puedan permanecer, de que ellos se mantengan. Y es a ellos a quienes les está diciendo: yo soy la vid. Y les dice: y vosotros los pámpanos. Pero luego les dice: el que permanece en mí. La importancia de permanecer. Yo le decía, hay dos verdades muy profundas que tiene este pasaje, y una de ellas es la importancia de permanecer, la importancia de tener una relación estrecha con Dios, una relación íntima. Allí el Señor está diciendo: el que permanece en mí. No se trata de que la persona en algún momento tal vez haya conocido al Señor, que alguien diga: sí, yo tuve un encuentro con Dios hace tantos años, hace tanto tiempo. El Señor no está hablando acerca de ello. El Señor está hablando de algo constante, y por eso está diciendo: el que permanece, el que se mantiene, el que no se aleja, el que está constantemente dependiendo de Él, el que está constantemente yendo a la fuente y alimentándose, nutriéndose de esa fuente de vida. Es ese al que el Señor le dice: el que permanece en mí. Y dice: y yo en él. O sea, no solamente es el que de pronto está en la iglesia y está en la iglesia, asiste, se congrega, sino es aquel en el quien está Cristo. Cristo vive en esa persona, Cristo vive en ese corazón. Por eso es el que permanece en mí y yo en él. Entonces hay una necesidad y hay algo que nosotros debemos de entender, y es la importancia de permanecer en Él, la importancia de estar unidos al Señor, que no sea que nosotros tal vez en algún momento nos olvidemos de nuestra dependencia de Él, nos olvidemos de que Él es la fuente de vida, que sin Él no vamos a tener vida, sin Él no vamos a tener ministerios prósperos. A veces la persona se confía de sus capacidades, se confía de los talentos, de los dones que ha recibido de Dios. Pero lo que el Señor quiere que sus discípulos entiendan
es que aunque el día de Pentecostés llegaría y Dios derramaría sobre ellos de su espíritu y les daría unos dones especiales, ellos no por esa razón debían de separarse en ningún momento del Señor. Ellos debían de permanecer, por eso les habla, ustedes tienen que permanecer en mí. Ojalá nosotros pudiéramos entender esa necesidad que tenemos de permanecer en Cristo, de permanecer unidos a Cristo. Estaba pensando que es como cuando tú tienes, hablemos hoy en día de los teléfonos, de los celulares, y tú puedes tener un teléfono muy bueno, puedes tener un celular muy bueno, un celular con una tecnología muy avanzada. Ese teléfono puede tener el mejor procesador, puede tener la mejor memoria, puede tener la mejor cámara, la cámara más excelente. Incluso puedes tener allí instaladas las mejores aplicaciones. Pero si ese teléfono se descarga, si ese teléfono se le agota la batería y tú no lo conectas a la corriente, ese teléfono no va a servir. Entonces, por más de que el teléfono esté bueno, por más de que su procesador está bueno, tal vez alguien te pide, préstame el teléfono para hacer una llamada y vas a decirle, no puedo. Ah, se te dañó el teléfono. No, el teléfono está bueno. Pero si está bueno, ¿por qué no me lo prestas? Porque no sirve. ¿Y por qué no sirve? Se dañó. No se ha dañado. Lo que pasa es que si él no se conecta a la corriente, él no tiene batería. Y si no tiene batería, no sirve, no puede funcionar. Qué bueno que nosotros entendiéramos de que así es nuestra vida. Sin Cristo nuestra vida no sirve. Por más de que hayan talento, por más de que hayan dones, por más de que hayan capacidades en nosotros, pero sin Cristo no funcionan, porque es Cristo el que las hace funcionar, es Cristo el que entra y activa esos dones, activa esos ministerios, activa nuestras capacidades. Entonces, por eso el Señor está diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Debemos de permanecer en Él. A veces los teléfonos los usamos y nos olvidamos de cargarlo y cuando nos damos cuenta la batería se agotó. Y sabe que cuando se le agota la batería, lo que hacemos es que a veces lo llevamos y lo ponemos en un rinconcito, lo conectamos a la energía y esperamos de que allí Él se recargue nuevamente su batería para que pueda nuevamente ser útil, para que pueda ser nuevamente funcional. Así es nuestra vida. Nosotros a veces necesitamos ir y meternos en ese rinconcito también, y ir y dejar de pronto de lado las actividades, dejar el trabajo, el mismo servicio, dejar tantas cosas y colocarnos allí en la presencia de Dios y conectar nuestra vida con Él para que de nuevo venga a nosotros esa unción, para que de nuevo venga a nosotros la visión, para que de nuevo venga a nosotros el poder para poder ser útiles. Porque aunque tengamos dones, porque aunque tengamos talentos, de nada sirven si no es Dios el que los controla. Si no es Dios el que nos usa, de nada van a servir. Así que decía, hay dos verdades. La primera es la importancia de permanecer. Pero la segunda que nos habla allí, dice dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces el Señor habla de la importancia de que demos fruto. ¿Y ese fruto qué es? A veces nosotros creemos de que el fruto incluso pudiéramos dividirlo, ¿sí? Como en dos secciones. Hay un fruto que se puede dar a través de la palabra, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros aconsejamos a alguien, cuando nosotros animamos a una persona para que busque a Dios. Ese es un fruto también que viene por el estar unidos a Cristo. Pero aparte de ese fruto hay otro fruto. Y es ese fruto de lo que el Señor Jesús quería cuando, por ejemplo, contó la parábola del buen samaritano. A veces no son palabras lo que se necesitan. A veces lo que se necesitan son acciones.
El samaritano, cuando llegó, encontró al hombre herido. Y en ese momento no era el momento, digámoslo, de darle un sermón. No se trataba simplemente de darle unas palabras de ánimo, unas palabras de aliento. No, ese hombre necesitaba de algo más. ¿Y qué era lo que necesitaba? Que alguien lo ayudara, que alguien lo cargara, que alguien se despojara, como lo hizo el samaritano. Se despojó de algo y se lo entregó a ese hombre. Él mismo dice que se bajó allí de donde iba montado, digámoslo así, y allí puso a este hombre. Lo puso allí, lo llevó y lo llevó para que lo cuidaran. Y no solamente lo llevó para que lo cuidaran, sino que él pagó un precio. Entonces nosotros a veces, estaba mirando, a veces el servicio, sí, nos encanta servir, pero a veces lo limitamos a la predicación. Pero sabe que hay momentos donde por allá dice el apóstol, dice, hay que hacer más que decir una palabra. No podemos amar, simplemente de labios. No se trata de amar solo de labios, se trata de amar con acciones. Y cuando alguien está necesitado, cuando alguien está pasando un momento de crisis, a veces no solamente necesita de una palabra de aliento, una palabra amorosa. A veces se necesita que nosotros, déjeme decirlo así, metamos la mano en el bolsillo y le demos una bendición, le compartamos una bendición, porque se necesita de algo más. Tal vez alguien, dice el apóstol allí, tal vez están desnudos, tal vez no tienen buen vestido, tal vez no tienen unos buenos zapatos. Y dice, y no se trata simplemente de decirle vayan con el Señor y vaya y que Dios lo bendiga y que Dios lo ayude. No, se trata de que podamos nosotros de verdad ser útiles allí, servirle a Dios, dar fruto y que ese fruto se convierta en acciones. A veces es fácil hablar del amor de Dios, un amor tan grande, un amor donde Él se despojó de todo para salvarnos, pero a nosotros nos cuesta tener un amor similar, tener un amor sacrificial, tener un amor donde seamos capaces de entregar, de sacrificar algo nuestro por aquel que está necesitado. Así que aquí el Señor nos habla de estas dos verdades que las quise resaltar allí y que es importante que las entendamos. La importancia de permanecer y la importancia de dar fruto. Así que qué bueno si hay que reparar o hay que revisar alguna de ellas en nuestra vida, que la revisemos, que entendamos que todavía podemos ser útiles, como ese teléfono. Vean, muchos cristianos son como ese teléfono que no tiene batería, pero no está dañado, pero todavía tiene talentos, todavía tiene dones, todavía tiene capacidades, todavía puede dar mucho, pero lo que le hace falta es dejarlo allí en el rinconcito un ratico en la presencia de Dios, dejarlo que se conecte con el cielo, dejarlo que se conecte con Cristo para que Cristo se encargue de darle la energía nuevamente, de darle el poder nuevamente para que vuelva a ser útil, para que vuelva a ser de bendición. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente.